Vamos a otro tema. Un estudio de la Superintendencia de Salud reveló que el 15,5% de las mujeres en el sistema de ISAPRES se cambiaron a un plan de salud con tabla única, mientras que un 20,9% migraron de un plan con cobertura de parto a otro general. Analizamos estos resultados, estos cambios también en el sistema de seguro privado de salud con Patricio Fernández, Superintendente de Salud. ¿Cómo está? Muy buenos días, Superintendente. Gracias por acompañarnos. Nicolás, muy buenos días. Muchas gracias por el contacto. Habíamos comentado hace un par de meses, de hecho, aquí en la mañana informativa, Superintendente, lo que eran los cambios con respecto a la tabla única, con respecto a pasar de estos más de 5.000 planes de salud que ofrecen las ISAPRES a reducirlo. Entiendo que alrededor de ya 1.000, que igualmente sigue siendo bastante, pero no los 5.000 que en algún minuto, 5.300 que habían. Pero 15,6% de las mujeres se cambian a un plan de salud de tabla única. A juicio suyo, ¿es bajo el porcentaje de cambio que se ha dado con esta innovación en el sistema? Bueno, varias cosas. Primero, efectivamente la superintendencia lo que ha hecho este último tiempo es tratar de equiparar la cancha en relación a las desigualdades, a las inequidades y a las brechas que hay aún de género en el sistema privado de salud. Partimos con eliminar de una vez por todas los planes con cobertura reducida de parto, situación inaceptable que el parto fuese utilizado como una situación para sacar líneas de planes que sean distintos, con precios distintos, etcétera, con un afán netamente discriminatorio y comercial. Segundo, eliminamos esta multiplicidad de tablas de factores que había. Es importante recordar a las personas que lo que uno paga a una ISAPRE como precio por un plan de salud se calcula a partir de un precio base que tiene cada plan, que pueden ser, supongamos, 2,5 UF, sí. Y eso se multiplica por un factor que está al reverso del plan de salud y que hasta abril del año pasado habían múltiples tablas de factores que tenían en promedio hasta 18 tramos de edad que iban de los 0 a 85 y más años, distinguiendo entre hombre y mujer. Sí. Y cuando uno iba al factor de la mujer, podía apreciar que en algunos casos triplicaba al factor del hombre, lo que significaban precios claramente más caros. Ahora, el efecto... Según esa tabla, perdón, Superintendente, me detengo ahí un segundo para quienes nos ven a esta hora. Según esas tablas, lo que se interpretaba de esas tablas y esos factores que consideraban las tablas para las mujeres es que las mujeres son más riesgosas que los hombres. Esa era un poco la conclusión que se tomaba de esas tablas que existían. Efectivamente. Efectivamente, en el lenguaje de los seguros se llaman personas más riesgosas a las personas que potencialmente tienen, quizás por sus condiciones etarias, por sus condiciones de salud, la posibilidad de utilizar más los servicios, claro, o requerir más o ser más siniestroso, se le llama en el lenguaje de los seguros. Eso se eliminó y hoy día ustedes pueden ver que hay una tabla de factores que se aplanó, es decir, no hay más de 7 tramos de edad establecidos y no se distingue entre hombre y mujer. Por lo tanto, el precio que paga un hombre y una mujer es el mismo. Dicho eso, por primera vez en la historia, las mujeres están liderando los cambios de plan y las nuevas incorporaciones al sistema privado. Cuando uno habla del 15%, claro, pareciera poco, pero cuando uno lo compara con los hombres, donde históricamente los hombres duplicaban a las mujeres, hoy día las mujeres lideran. ¿Y esto por qué? Porque se dieron cuenta las mujeres de que pueden cotizar a nuevos planes donde van a pagar mucho menos de lo que venían pagando, sobre todo las mujeres en edad fértil. Por eso el llamado es, a veces la confusión se da, que algunas personas pensaron que la tabla de factores se aplicaba de pleno derecho en forma automática. Es importante aclarar que la relación que tiene un afiliado con su ISAPRE es una relación contractual, hay un contrato de salud. Por lo tanto, si yo quiero cambiar mi condición contractual, tengo que tomar otro plan de salud. Por lo tanto, las personas el llamado a que coticen y se puedan cambiar. Ahora, perdón, quería ir a ese punto para ir entrando en detalle. Usted decía, y es bastante lógico, este 15,5% no hay que mirarlo en menos, digamos. Puede ser un porcentaje bajo de la totalidad, pero en comparación a la historia de las mujeres en el sistema de salud privado, de seguros de salud privado, claramente es un salto bien relevante. Pero quiero hacerle la pregunta, que solamente cerca del 16% de las mujeres en el sistema de ISAPRE hayan cambiado plan y llegado a esta tabla única, que obviamente es más conveniente en términos del costo que le significa, puede ser principalmente porque muchas creen que esto se va a aplicar automáticamente, no saben de que hay que cambiarse de plan para llegar a esto.
Y no obstante decirlo a través de nuestras redes sociales, en esta oportunidad que nos dan ustedes también de los medios de comunicación, efectivamente hemos detectado que muchas personas reclamaban y decían, oye, a mí el beneficio nunca me llegó, Claro, como si fuese nunca algo se me que tenía que activó, operar digamos. automáticamente. Correcto, y Claro. siempre lo explicamos de esta forma. De hecho, nosotros interpretamos la norma de tal forma que fuese más favorable aún y las personas se pudiesen cambiar de inmediato al dictar la nueva tabla, porque la interpretación que había antes era que incluso las personas tenían que esperar 12 meses, quienes recién habían tomado un plan, para poder cambiarse. No, ahora no, pueden cambiarse de inmediato, pero tienen que requerirlo. Eso es súper importante para que lo sepan todas las mujeres que aún quieran optar y que puedan cotizar. Ahora, lo que refleja también este porcentaje o que apareciera como muy bajo, que también en el último tiempo, dada la situación de pandemia, dada la situación económica del país, probablemente también se han generado menos incorporaciones al sistema privado de salud. Por lo tanto, son menos las personas que han querido arriesgar, que han querido Sí, cambiar, claro. porque obviamente no tienen los medios para hacerlo. Un plan de salud, digamos, que no es algo que sea fácil de pagar y algo barato en Chile. Ujú. Por lo tanto, esa situación también ha mermado las nuevas incorporaciones del sistema de ISAPRE. Ujú. Yo lo decía en un minuto, eran más de 5.300 planes en un contexto y no hace mucho, no hace mucho de las ISAPRES. Esto se va reduciendo con la tabla única y finalmente también en un tema, superintendente, que es bien claro, lo hemos conversado varias veces, que desgraciadamente los usuarios, uno también como usuario, muchas veces no entiende lo que está leyendo, lo que le están contando, porque era muy complejo. ¿Por qué es muy complejo la tabla de factores, los elementos, la circunvirúmbica, no sé? O sea, también ha habido un trabajo por parte de la superintendencia, y hay que decirlo, las ISAPRES, para ir haciendo más fácil la información, la educación también, y por sobre todo que el cliente, la clienta entienda finalmente qué se está pagando y qué cubre ese seguro, ¿no? En Chile a veces tenemos una mala costumbre, Nicolás, de complejizar todo. Sí. Entonces, nosotros cuando generamos normas, como que queremos hacer las normas muy complejas. No sé por qué razón, para que quede Nos ojalá todo enredamos más de la regulado, cuenta. para evitar. Pero, por ejemplo, uno ve los planes en Estados Unidos, los planes de los seguros tienen un deducible, y si la gente quiere pagar menos deducible, tiene que pagar una prima más alta, y si quiere tener un deducible más bajo, ¿cierto? Entonces, eso es simple, y a usted le dicen, ¿dónde se quiere atender? En tal lugar, esto es lo que usted va a pagar. Claro. Por lo tanto, acá hay dos cosas. Primero, una regulación bastante compleja que hemos intentado simplificarla y efectivamente había más de 5.000 planes en comercialización. Hoy día ya hay muchos menos y estamos siguiendo con políticas que van encaminadas a estandarizar. Probablemente en las próximas semanas vamos a tener otras noticias en relación a eso. Vamos a meternos en los planes grupales, porque también hay una cantidad de planes grupales que está sobredimensionada, donde hay planes grupales de una persona. Por lo tanto, aquí ahí nosotros notamos que hay una ausencia de regulación y que probablemente ahí también vamos a intervenir, lo cual también va a implicar otra baja en la cantidad de planes. Entonces, esto tiene que ir encaminado a estandarizar. Ajá. Segundo, la asimetría de información presente en este sistema. Es decir, yo tengo un plan de salud, primero quiero saber qué opciones tengo. O sea, hay gente que ahora recién viene a saber que tenía un seguro catastrófico, ahora que estamos hablando de la pandemia, del Sí. COVID, y resulta que toda persona que está en una ISAPRE abierta tiene un seguro catastrófico asociado y que le va a permitir pagar mucho menos, pero eso no lo sabe la gente. Entonces nosotros tenemos que hacer estas campañas de seguir informando, de seguir simplificando y ojalá también de que las ISAPRES puedan llegar a un nivel donde la persona ingrese sus datos, dónde se quiere atender y le arroje el copago preciso que va a pagar y no encontrarse con cuentas que poco se entienden o que quizás también impactan y le impiden a la persona tomar decisiones de dónde atenderse. Claro, de hecho uno cuando ve las propuestas de planes de salud de las ISAPRE, en todas son dos carillas, una tabla grande, mucho número, se obtiene muchísima información, que eso es bueno, pero a veces esa es sobreinformación. Quiero ir a otro tema que usted mencionaba a la pasada también, superintendente, que creo que es clave en estos cambios que se han estado impulsando desde la superintendencia, que es estos planes con cobertura de parto, que existían hace poco, que fueron eliminados. Ahora se considera una cobertura general. Finalmente, y usted también daba el concepto, ya hablaba de clientes más riesgosos o más riesgosas en este caso, más siniestrables. Y justamente era el parto o edad fértil un factor que hacía que la persona fuera más riesgosa. Eso se elimina también y ahora veía la cifra, 20,9% de las mujeres que contaban con un plan de cobertura de parto migran a uno de cobertura general. Así es, Nicolás. Bueno,
ya lo decíamos, o sea, un tiempo más va a parecer muy extraño decir que existían planes con cobertura reducida de parto. Es decir, el hecho propiamente tal del parto era considerado Claro. un elemento para que las ISAPRES sacaran líneas de planes donde tuviesen un precio distinto, donde tuviesen una cobertura distinta. Por supuesto, o sea, en ese sentido, era un lujo o más tener un plan con conveniente. cobertura de parto, imagínense. Claro, correcto. Entonces finalmente, esto va de la mano de dos elementos. Primero, el terminar con estos planes implicó ya una reducción del stock y de la cantidad de planes en comercialización. Y segundo, a los meses siguientes nosotros sacamos una nueva política que es la tabla única, lo cual vino a complementar estos nuevos planes. Uh-huh. Y lo que ha permitido a las personas que ya tenemos, de las mujeres, el 20,9%, estamos hablando de más de 88.000 mujeres, que se cambiaron de plan y hoy día tienen un plan con cobertura de parto como corresponde, y eso también ocurrió en los planes donde predominan hombres, donde tenemos un 12,8% que también ha tomado estos planes con cobertura de parto. Por lo tanto, nos parece que estas políticas, ante la ausencia de cambios legislativos necesarios en este sistema privado de salud, hemos tenido nosotros que tomar esa iniciativa, haciendo cambios importantes, y bueno, y también debemos reconocer que en el último tiempo el Poder Legislativo también se ha encaminado en hacer cambios importantes al sistema de ISAPRE, no una reforma profunda como la que querríamos, pero sin embargo hay cierta voluntad de avanzar. Claro, no es la reforma de salud general, digamos, ISAPRE y FONASA que se ha planteado, pero usted lo decía, a través de cambios administrativos se ha logrado poder solucionar este tipo de problemas. También podemos hablar de otras cosas, de cautividad que existe en el sistema de ISAPRES, también en otras industrias. Y con esto del parto quería también hacer la pregunta, superintendente. Al igual como usted nos explicaba, que aquellas mujeres, aquellas personas que quieren optar por la tabla única, más que optar, migrar a la tabla única, tienen que contratar un nuevo plan. ¿Esto también pasa con la situación de los planes con embarazo con cobertura de parto o no? Cualquier persona que hoy día se quiera cambiar de plan o quiera ingresar al sistema privado de salud no va a encontrar un plan con cobertura reducida de parto. Primero que todo. Pero si la mujer, la clienta ya tenía un plan con cobertura de parto. Si la afiliada al sistema tenía un plan con cobertura reducida de parto, lo puede mantener porque las normas siempre rigen a lo futuro y no afectan contratos vigentes, que sería un efecto retroactivo que no podemos dar por una norma administrativa, pero del momento en que toma la decisión de migrar a otra ISAPRE o tomar otro plan dentro de la misma ISAPRE, no va a encontrar un plan con cobertura reducida de parto, sino que va a tener la cobertura de parto como corresponde. Claro, se lo pregunto porque aquella afiliada que tiene un plan con cobertura reducida de parto, me imagino que si migra a una de cobertura general, la de cobertura general va a tener una reducción de costo. Me imagino, puede que esté equivocado, ¿no? Probablemente va a ser, bueno, hay que ver el precio versus la tabla de factores, por eso te explicaba que son dos elementos, pero en principio, como se incorpora una cobertura extra, no necesariamente va a ser más barato que lo que tenía. Sin embargo, esa persona se puede ver beneficiada por la nueva tabla de factores y por el factor más bajo que va a pagar. Por eso el llamado es importante a cotizar. Y quizás no ir directo a la ISAPRE o consultar con un agente de venta de confianza, porque en el fondo hay hoy día buscadores en línea, en internet, que le va a permitir a una persona tomar buenas decisiones, cotizar no solo dentro de su ISAPRE, sino que quizás en otra ISAPRE que le ofrezca la misma cobertura, el mismo prestador donde se quiera seguir atendiendo, pero con un precio mucho más conveniente por este beneficio que implica la tabla de factores, sobre todo para las mujeres en edad fértil. Superintendente, hablábamos de tabla única, hablamos de cobertura de parto. ¿Cuáles son los pasos siguientes que con cambios administrativos, como decíamos, se pueden ir perfeccionando y solucionando problemas que presenta el sistema de seguros de salud privado? Estamos hablando de la ISAPRE, obviamente ya si entráramos a hablar de FONASA tendríamos que tener otra entrevista, pero en el tema ISAPRE, ¿cuáles son los pasos que se quieren seguir? Nosotros siempre definimos como pilares fundamentales de todo cambio y de lo que podíamos avanzar en el área administrativa, sobre todo alcanzar y disminuir las brechas de género, lo que hemos hecho a través de lo que hemos explicado. Segundo, mejorar la transparencia en el sistema, es decir, lo que dice relación con los aumentos de precio de los planes, los reajustes de los planes de salud año tras año, la judicialización que le hace un daño tremendo al sistema. Estamos hablando del año pasado de 30.000 millones de pesos en costas judiciales que salen del sistema y van a bolsillos de colegas abogados que, bueno, es su trabajo, pero sin embargo salen del sistema y son dineros de cotizaciones de las personas.
Eso se solucionó por ley. Lo que nos queda, nos parece que está difícil de avanzar por la situación, sobre todo situación país, Sí. y porque se requiere obviamente la voluntad, en este caso de la ISAPRES, que la tenían inicialmente, pero ahora hay que ver cómo está la situación también desde el punto de vista económico, porque se requiere avanzar necesariamente en un fondo de compensación de riesgo. Es la única manera que ha existido en el mundo de que la contención de costos, de que esta estructura inflacionaria que tiene el sistema se pueda mitigar. ¿Cómo opera? En términos muy sencillos, que las ISAPRES entre sí se compensan dependiendo de qué ISAPRE tiene más gente, que en el lenguaje de los seguros se denomina riesgosa, de tal forma que la ISAPRE que tiene menos gente riesgosa compensa a la otra ISAPRE, sobre todo en los cambios que se generan. Esa es una forma de contención de costos que está muy desarrollada en Holanda, algo también tienen en Colombia, el ejemplo más cercano, pero deberíamos ir por esa línea. Lo otro es seguir con la estandarización. Nos parece que tenemos que tener planes que sean más fáciles de entender por las personas. Tenemos que entregar más información. Y eso es algo sí que podemos hacer y que estamos trabajando fuertemente. Y yo creo que ojalá dentro de este mes sí podamos tener noticias buenas en relación a eso. Yo creo que estamos avanzando mucho en una regulación de ese sentido, donde las personas van a poder tener planes mucho más fáciles de entender con estos aranceles, que ya no van a existir estos múltiples aranceles que tiene cada ISAPRE, que la gente no entiende qué le cubre, porque hoy día un plan de salud dice que cubre un 80, un 90, un 100%, pero cuando uno va a la cobertura real eso no ocurre. Yo creo que esas son las líneas que hay que trabajar y nos parece que se avanzaría bastante al menos en mejorar estos aspectos que aún persisten de este sistema privado que requiere una reforma más de fondo, pero es lo que podemos avanzar por ahora. Superintendente Patricio Fernández, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos y también recordar a las afiliadas que el cambio de tabla única no es automático, tiene que pedir un plan nuevo. Eso es muy relevante, esa información. Muchas gracias, Nicolás, que tenga buen día y gracias por la oportunidad también de entregar información a los interesados en este sistema privado. Encantado, que esté muy bien. Chao.